En esta oportunidad vamos a escuchar a Juan Ramón Quintana, quien mencionó que Lucho Arce y Choquehuanca ambos están haciendo el trabajo de los Estados Unidos. Lucho Arce no solo se ha derechizado, sino que tiene una estrategia para capturar el Estado. Ha dicho bien claro el día de hoy Juan Ramón Quintana. Hoy es una pandilla, pues, que quiere aprovecharse de los recursos de los bolivianos. Juan Ramón Quintana le ha pedido a Lucho Arce, pues, que diga cuántas obras va inaugurando de Evo Morales hasta estos momentos. Evo Morales representa la esperanza de Bolivia. Evo Morales, pues la verdad que cuando se habla de Evo Morales es hablar de crecimiento económico. Evo es sinónimo de estabilidad y crecimiento en Bolivia. También mencionaron que no hay otro país que haya crecido tanto como Bolivia durante los 14 años de Evo Morales. Gracias a Evo es conocido Bolivia en el mundo. También Quintana mencionó que el fiscal del estado, Juan Lanchipa, es un fiscal de todo terreno. Estuvo con Evo, se pasó a la dictadura y hoy está con Luis Arce Catacora. También el día de hoy Juan Ramón Quintana mencionó que Bolivia está en crisis económica y política y judicial. Hoy Evo tiene que regresar para reconstruir la economía. Hoy no hay nadie quien gobierne en Bolivia. Ha dicho claramente Bolivia va camino a un régimen autoritario. Hoy la democracia está en peligro. En Bolivia vamos a escuchar pasajes de este análisis que realiza el politólogo Juan Ramón Quintana. Negando al padre de este proceso de transformación, produciendo un parricidio político. Estos sujetos, que hoy día son presidente y vicepresidente, que ayer fueron canciller y ministros de Evo Morales, se han convertido en los mayores traidores de la historia. Ni la derecha ha sido tan traidora, ni la derecha ha sido tan turbia, ni la derecha, digamos, ha tenido personajes tan ruines como estos dos, compañeros y compañeras. No se confundan. Estos son los alumnos más aplicados de la embajada norteamericana. Son los mejores alumnos del proyecto monroísta de 200 años. Son los productos químicamente, yo diría, elaborados por los laboratorios, ¿no es cierto?, imperiales, y hoy día dándole la puñalada al pueblo boliviano, dándole la puñalada al padre de este gran proyecto de liberación nacional, a un indígena que los ha convertido en ministros y que los ha convertido en presidentes y vicepresidentes. Lo mismo que ha hecho Lenín Moreno en el Ecuador al darle la puñalada en la espalda a Rafael Correa, al haberlo obligado a exilarse en Bélgica e impedir que Rafael Correa retorne, ¿no es cierto?, a ejercer el liderazgo político de la revolución ciudadana en el Ecuador. Lo mismo están haciendo estos. ¿Y quién es Lenín Moreno? El alumno más aplicado de los gringos. Es el vasallo más sumiso, más canalla que ha tenido el Ecuador en las últimas décadas y que ha obedecido fielmente, ¿no es cierto?, las decisiones de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador y las decisiones de Washington, y por eso lo han convertido y hoy día lo protegen a Lenín Moreno. Hoy día Lenín Moreno tiene la impunidad y la inmunidad del imperio. Mañana lo mismo le va a ocurrir a Choquehuanca y a Darce. ¿Quién los va a proteger? Obviamente los va a proteger pues el imperio. Incluso los va a llevar, digamos, como ciudadanos ilustres a Washington. Los van a convertir en profesores de alguna universidad porque han cumplido fielmente el papel de vasallos, el papel de peones políticos, el papel de bufones de los intereses imperiales. Estamos en ese contexto y lo digo de la manera categórica. El compañero Evo todavía es un poco conservador y él está reflexionando acerca del gobierno de Arce como un gobierno de
que se estaría derechizando. Yo en esa perspectiva, digamos, concuerdo con Evo, pero este no es solamente un gobierno que se está derechizando. Aquí hay un proyecto y lo voy a explicar en las próximas semanas con datos, ¿no es cierto?, de la manera más clara posible, así como estoy explicando lo que es la doctrina Monroe, voy a explicar la estrategia de captura del Estado plurinacional de Bolivia por parte de una pandilla política que ha convertido la política en una herramienta para la apropiación de sus recursos económicos. Muchísimas gracias, estimado Juan Ramón. Voy a pasar al último tema previsto para el programa y en verdad lo estamos escuchando con muchísima atención. Entendemos hay muchos seguidores que también comentan a través de las redes sociales. Normalmente los gobiernos de la derecha, cuando están aliados con el gobierno imperialista de los Estados Unidos y asumen sus políticas, terminan siempre en una situación económica mala. Hemos visto en Argentina, lamentablemente, con una deuda millonaria del Fondo Monetario Internacional. A nuestro país nos fue en similar situación en los años 80, aunque por gobiernos de la derecha que no supieron manejar para nada los recursos naturales que se llevaban al extranjero. Ahora, ¿cómo está nuestro país económicamente cuando escuchamos defender a rajatabla al gobierno, decir que estamos bien, en las calles definitivamente no estamos bien? Si hablamos de un ejemplo, no hay dólar para empezar, y cuando el dólar escasea siempre inestabiliza. Yo no soy muy fan del dólar, pero bueno, se mueve gran parte de la economía en función del dólar. No hay dólar en las calles, si va al banco le van a dar apenas unos cuantos dólares, con muchas explicaciones además. Hablamos de una escasez de combustible. El gobierno lo mismo dice que no hay escasez, que solo están especulando, pero en la realidad vemos largas filas en los surtidores, en las capitales hace unas semanas. Ahora en las provincias ocurre lo mismo. Y tenemos un presupuesto general del Estado presentado anoche, debatido, con otra vez artículos que son observados. Uno de ellos, por ejemplo, que señala que las empresas estatales pueden asociarse con privados, lo que en otros términos, en mi entender, si estoy equivocado, de repente, lo que en mi entender es dar un paso a la privatización. No hablan, creo, de cuánto en porcentaje, pero esto es una puerta abierta a la privatización. Se habla de préstamos de dinero para sostener la inversión presupuestaria del año 2024. En conclusión, mi pregunta es, ¿qué análisis tienes en materia económica en este gobierno que, tal cual tú dijiste, con muchos problemas y con la intención de agarrar el proceso de cambio, de proscribir el liderazgo de Evo, pero al mismo tiempo siempre viene colado el tema económico? Y ahí estamos muy mal, desde mi perspectiva. ¿Cómo tú lo ves, estimado Juan Ramón? Sí. A ver, un par de apuntes, querido Ramiro. El primer apunte es que yo diría que hay como tres momentos de la economía boliviana en las últimas décadas, particularmente desde el 85 para adelante. Tres momentos, ¿no? El primero es el de la economía neoliberal, que se ha caracterizado por la privatización, por el desmantelamiento de las empresas estatales, por el saqueo de sus recursos naturales por empresas extranjeras, por diríamos, por el vaciamiento de la riqueza nacional en favor de las grandes empresas transnacionales y, consecuentemente, por el dominio político, ¿no es cierto?, de una estructura de derecha que facilitó ese vaciamiento, que empobreció al país, que lo envileció al extremo, obviamente lo convirtió en prácticamente un protectorado de la cooperación internacional. Estoy sintetizando lo que ha significado la economía
de neoliberal y que se ha caracterizado obviamente como denominador común el saqueo externo y la cleptocracia interna, es decir, el robo sistemático de todo lo que quedaba en realidad, ¿no es cierto? Los neoliberales en general, con algunas excepciones, los neoliberales se convirtieron en los maestros semiperfectos para robarle al país hasta los bolígrafos de las oficinas. Bueno, ese era el modelo neoliberal, ¿no es cierto? Eh, lo que ese modelo neoliberal tuvo su antípoda, su antítesis en el proyecto, en el modelo económico basado fundamentalmente en la nacionalización de las empresas públicas, de los recursos naturales y que produjo un gran crecimiento económico, una redistribución de la riqueza, que produjo una masa importante de clase media, que facilitó el acceso, digamos, a la compra de bienes y servicios en el país, que democratizó de alguna manera la economía. En parte, por supuesto, sacó más de 3 millones de bolivianos de la extrema pobreza y de la pobreza y los convirtió en clase media. Es un modelo económico forjado a imagen y semejanza diríamos, del presidente Evo, acompañado por el compañero Álvaro García. Es de ese modelo económico que fue diseñado desde la cabeza de Evo Morales, impulsado por las decisiones valientes, ¿no es cierto?, de coraje de Evo Morales para nacionalizar, para enfrentarse a las grandes corporaciones transnacionales y para enfrentarse al imperio norteamericano y a sus secuaces, los europeos. Por supuesto, ese modelo, insisto, que fue trabajado laboriosamente con Álvaro y apoyado por las organizaciones sociales genuinas que no buscaban dinero como ahora, que han envilecido de una manera vergonzosa, ese modelo económico ha permitido prácticamente la transformación de este país, un país en vías de la industrialización, ha permitido un país que se ha integrado a la economía, digamos que ha integrado su economía a un gran mercado de consumo, que ha permitido el desarrollo de las iniciativas de la pequeña, de la microempresa, de la empresa mediana, que ha permitido una alianza estratégica con actores económicos internacionales, extrahemisféricos. Es decir, ese modelo económico que generó primero estabilidad política, porque la economía hace milagros, ¿no? Es decir, no es que la política haga milagros, la economía también hace milagros, ¿no? Lo primero que hizo fue estabilizar políticamente al país, fue hacer que el país crezca, y cuando decimos que el país crezca, son los ciudadanos, las personas que tienen empleo, que pueden ahorrar, que puedan salir a comprar a la calle servicios, que puedan consumir los productos que se les ofrece, etcétera, etcétera. Crecimiento económico, distribución de la riqueza, bonos, rentas, empleo, trabajo, iniciativa, empresas de construcción, ¿no es cierto?, en su mejor momento, construcción de infraestructura industrial, infraestructura básica, proyectos para impulsar el desarrollo productivo, la alimentación, etc., que hoy día, que es todo lo que se hizo con Evo Morales, hoy día está garantizando que no haya inflación, ¿no es cierto? No es el mérito de Luis Arce que controla la inflación, son 14 años que Evo Morales tuvo que sembrar en el campo con proyectos de agua potable, mi riego, acceso a créditos, etcétera, etcétera, para que exista un aparato productivo en el campo que sostenga, ¿no es cierto?, el flujo de alimentos a precios accesibles en el mercado, en los mercados locales. Todo eso que se hizo en 14 años hoy día está sosteniendo la economía. Los 14 años hoy día le han dado prácticamente cierta estabilidad económica al gobierno de Arce. De hecho, el gobierno de Arce durante estos 3 años ha vivido entregando obras como, podríamos decir, como efecto de los 14 años del gobierno de Evo, ¿no? Hay que preguntarle a Arce qué proyectos los ha construido desde el cimiento, ¿no es cierto?, para saber qué porcentaje de obras todavía, ¿no?, trabajadas por Evo Morales todavía las sigue
la sigue inaugurando como si fuera propia. Esta impostura obviamente la conoce el pueblo no se deja sorprender por estas torpezas, por esta bajeza, por esta infamia, ¿no es cierto?, racista. Bueno, la economía de Evo Morales es una economía de base popular, de base ancha, basada en la nacionalización, en la redistribución, el impulso a la producción, ¿no es cierto? Y obviamente en su capacidad de también abrir mercados. No vamos a decir que es el modelo perfecto, ha tenido sus problemas, tiene todavía sus problemas, es un modelo que hay que perfeccionar en el futuro, pero la base, digamos, estructural del modelo económico, es un modelo de economía plurinacional con sujetos fundamentalmente no productivos, digamos, de nivel intermedio, de nivel medio, han permitido la prosperidad económica en Bolivia. Cuando se habla de Evo Morales, hablas de una economía boyante, de una economía estable, en crecimiento permanente, de accesibilidad y de oportunidades. Cuando hablas de Evo Morales, hablas hablas de certidumbre, por lo tanto, de dominio sobre el futuro, ¿no? Hablas de que un empleado público puede tener la posibilidad de comprarse un departamento sabiendo que ese departamento lo va a pagar en un contexto de estabilidad y de crecimiento con Evo Morales. Evo Morales es sinónimo de estabilidad política, de crecimiento económico, de oportunidad para el enriquecimiento general de la población. Esa es la idea, digamos, que se tiene, y eso es lo que se ha logrado. En América Latina no existe otro país que en tan poco tiempo haya permitido tantas transformaciones profundas, no solamente en la estructura del Estado, sino también en la sociedad, en la representación, etcétera, etcétera. Hay una combinación de democratización, ¿no es cierto?, en distintas esferas con desarrollo económico, pero que tiene un pilar fundamental, que es que hay un líder con ideas absolutamente claras, honesto, patriota, que está preocupado todos los días por el bienestar del pueblo boliviano y que trabaja 20 horas por ese pueblo y que negocia con líderes internacionales, que discute con líderes internacionales sobre este proyecto y que es un sujeto político internacional de gran envergadura, ¿no es cierto? Bolivia ha logrado universalizarse gracias a Evo Morales, ¿no? Pregunta a un taxista pakistaní, hindú, ¿no es cierto?, en cualquier país del mundo, quién es Evo Morales, y te va a decir Evo Morales Bolivia. Bolivia es Evo Morales. Esa es la magnitud de su liderazgo, ha roto todas las fronteras inimaginables. 14 años de trabajar incansablemente por el pueblo boliviano, pensando en el pueblo boliviano, ¿no? Ese es el segundo momento. Y el tercer momento es este, de quiebre, de inflexión, de crisis. Compañeros, compañeras, no se confundan. Estamos inmersos en una crisis, y no solamente una crisis política, es una crisis institucional. Estamos ingresando en la esfera de una crisis estatal. Y voy a decir por qué. Estamos ingresando a una crisis en un momento de crisis estatal porque tenemos una asamblea legislativa que no le da gobernabilidad, que no da estabilidad, que no genera credibilidad en el sujeto político. Vean una parte de esa asamblea legislativa reproduciendo prácticas de circo. No digo que todos sean, ¿no es cierto?, payasos, pero una parte, porque hay otra parte decorosa, otra parte de esa asamblea legislativa que trabaja, que está impulsando iniciativas, que quiere que el país progrese. Pero hay otra parte, los bufones, ¿no es cierto?, los payasos, los que dependen de su contacto con la casa grande del pueblo, los que hacen los shows, las escenas, los que desprestigian ese poder legislativo tan importante. Está en una crisis terrible. 3 años
no existe presidencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 3 años de impostura, de fracaso, de ineptitud. No hay mando político, no hay liderazgo. Y digo liderazgo en la construcción de una Asamblea Legislativa que le dé dirección legislativa y apoye a un proyecto para los bolivianos, para todos los bolivianos, obviamente como impulso de una fuerza política como es el MAS. Crisis en la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Ya, crisis en el Poder Judicial. A ver, pregunten a la gente, ¿cuánta gente cree en el Poder Judicial? El 90% detesta al Poder Judicial, a jueces, a fiscales, ¿no es cierto?, que han convertido el ejercicio público de la administración de justicia en un botín de guerra. No hay boliviano que no sea extorsionado, que no sea asaltado, que no sea robado, ¿no es cierto?, en algún juzgado, en alguna fiscalía. Fíjense su complicidad con el narcotráfico. Fíjense las formas de extorsión de fiscales, jueces y policías, ¿no? Obviamente con algunas excepciones. Fíjense el tema del fiscal. El fiscal que viene del gobierno de Evo, ¿no es cierto?, que negocia con la dictadura y ahora sigue siendo fiscal. Es el fiscal todoterreno, ¿no es cierto? Decide a la carta prácticamente, se define a la carta en las fiscalías, en la Fiscalía General del Estado Plurinacional. Una crisis tremenda en la justicia. En el órgano electoral, fíjense lo del órgano electoral, ¿no es cierto?, con expresiones absolutamente indecorosas, impresentables, con voceros que tiene el órgano electoral que no saben explicar adecuadamente su papel. Están desprestigiando al órgano electoral, están quitando credibilidad. ¿Con qué autoridad moral, política, institucional vamos a ir a las elecciones judiciales el próximo año? Hay una crisis en el Poder Judicial, crisis en el Poder Parlamentario, la Asamblea Legislativa y crisis en el órgano electoral. Y de pronto vamos a tener el próximo año elecciones judiciales, compañeros. ¿Cómo vamos a navegar en aguas, no es cierto, tranquilas, en medio de semejante chacota? ¿Ah? Y obviamente, como parte de eso, es la incertidumbre económica en el país. No es, pues, es que no es casual. Cuando tú tienes crisis en el Estado, es obvio que esa crisis se refleja en la economía. La gente ya no saca su platita, ya no consume, ya no gasta, la ahorra. ¿Por qué? Porque ve que hay demasiado robo, asalto a mano armada en el gobierno, ministros ladrones, viceministros ladrones. Esto se está convirtiendo en un régimen cleptocrático, ¿no es cierto? Aquí hay un fenómeno de un robo masivo. Este es un gobierno que se va a parecer a los gobiernos más ladrones de toda la historia del país, compañeros y compañeras, y no lo digo yo, todos los días se lo denuncia. Una diputada de la oposición, con su propia plata, está promoviendo la elección, ¿no?, la identificación del funcionario público más ladrón, más corrupto de este. ¿Cuándo ha ocurrido eso? ¿Cuándo ha ocurrido que se proteja al narcotráfico? Que un narcotraficante de la estatura de Marcet, ¿no es cierto?, lo denuncia un ministro de gobierno, lo ponga prácticamente en ridículo, ¿no?, devele su nombre de guerra en los negocios turbios y hoy día ratificado, apoyado por el gobierno. Es decir, ¿quién le va a creer al gobierno en la lucha contra el narcotráfico cuando desde el pináculo, ¿no es cierto?, desde el órgano que se supone que tiene que luchar contra el narcotráfico, resulta que tiene relaciones carnales, ¿no es cierto?, con el narcotráfico? En ningún gobierno se ha producido tantos ajustes de cuentas, tantos muertos, tantos asaltos, asesinatos, inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, las estadísticas son escabrosas. Ya las estoy preparando, las estadísticas de la inseguridad. En 3 años, el país se está precipitando, se está cayendo al precipicio de la inseguridad ciudadana, de la masificación del narcotráfico, de la corrupción de los órganos
¿no es cierto?, judiciales vinculados al narcotráfico. Obviamente, en ese contexto, la economía pues está mal, porque se preocupan de todo, se preocupan de pensar en la reelección, se preocupan de corromper a jueces, a fiscales, de prebendalizar a dirigentes, y hoy el resultado es eso. El resultado es un avión sin piloto, ¿no es cierto? Y ahí está, esa es la radiografía de la impostura de un presidente, ¿no es cierto?, de un gobierno que se ha consumido la chequera en blanco, tenía 54% el 2000, en las elecciones llegó con 54% con cheque en blanco, ahora no tiene, no hay banco, no hay recursos, no hay plata, y nos vamos a quedar sin chequera. Vamos a llegar al 2025, tenemos que llegar al 2025, ¿no es cierto?, con este gobierno que ha sido elegido democráticamente, pero vamos a llegar al 2025 en ruinas. Vamos a tener que ir a reconstruir el 2025, ¿no es cierto?, el proyecto del proceso democrático y cultural. Vamos a tener que ir a reconstruir la economía, vamos a tener que ir a recuperar la patria, vamos a tener que trabajar el doble de lo que trabajamos 14 años. Y la responsabilidad, el pueblo boliviano la determinará, compañeros y compañeras. Y hoy día vean la situación. Vean la situación en la que nos encontramos, porque no hay gobierno, hay un desgobierno. Vayan a las regiones, vean si los empleados públicos trabajan, cuánto trabajan, quién los controla. Se ha prebendalizado tanto. Por eso, yo voy a explicar después la naturaleza de este gobierno, con datos, con hechos, con cifras, con ejemplos. Estamos ante un proyecto de captura del poder estatal por vías no democráticas. Nos estamos deslizando hacia un proyecto, ¿no es cierto?, aparentemente democrático, pero que en realidad es autoritario. Estamos pasando de un sistema democrático, ¿no es cierto?, a un régimen autoritario. Y se los voy a demostrar con pelos y con señales, para que no digan que estoy especulando, etcétera, etcétera. Insisto, y para cerrar, estamos ante un proyecto de captura del poder estatal por vías no democráticas. Por lo tanto, está en peligro, está en riesgo la democracia, compañeros. Y fíjense el poder legislativo, fíjense el poder judicial, fíjense el poder electoral, fíjense cómo operan los funcionarios públicos. Nunca antes había tanta intimidación en las entidades públicas. Los funcionarios públicos, para defenestrar al compañero Evo, para criminalizarlos. ¿Desde dónde? Desde el Ministerio de Comunicación, desde el Ministerio de la Presidencia, desde el Ministerio de Gobierno. Esto se ha convertido en una pandilla. Estamos en medio de unos pandilleros, no de gobernantes, compañeros y compañeras. Y por eso es que ocupan la mayor parte de su tiempo en estas prácticas, ¿no es cierto?, de pandillaje. Estamos frente al consumo del tiempo, ¿no es cierto?, de estas prácticas de pandillaje político, cuando deberían estar preocupados de la seguridad ciudadana, de la estabilidad económica, del crecimiento económico, de la institucionalidad parlamentaria, electoral, judicial, etcétera, etcétera. Han dejado pasar un año para que no haya elecciones judiciales. Se están violando la constitución política del Estado. El próximo año hay censo. ¿En qué condiciones vamos a hacer el censo? El próximo año, el presupuesto general de la nación, del Estado plurinacional, depende, en esencia, de créditos extranjeros. Estamos retornando al régimen neoliberal. Los neoliberales dependían de la limosna de la cooperación internacional, de créditos extranjeros y, obviamente, de los ingresos nacionales que eran mínimos. Estamos volviendo a ese modelo. Y de verdad es algo extremadamente preocupante. A los señores que están en el gobierno, preocúpense de gobernar, preocúpense de luchar contra la corrupción, preocúpense de evitar relaciones carnales con el narcotráfico, preocúpense de tener disciplina legislativa, preocúpense de tener proyectos para el pueblo boliviano, preocúpense de los
estómagos de la gente pobre, preocúpense de que no haya tanta gente que esté mendigando en las calles, preocúpense de no robar, preocúpense de que este país hoy día recupere su prestigio. Estamos por los suelos en términos de prestigio internacional con la cuestión del narcotráfico y seguimos soportando una estructura administrativa hoy día en el gobierno, ¿no es cierto?, que dice que lucha contra el narcotráfico y hace todo lo contrario. Entonces, estamos mal, compañero, estamos mal. Estamos en el cuarto año de gobierno de Luis Arce, cuarto año, cuarto, y el cuarto año no ocurren milagros para que las cosas se resuelvan. Se supone que el cuarto año debiéramos estar cosechando el fruto de 3 años de estabilidad, de crecimiento, de certidumbre sobre el futuro. Hoy día estamos cosechando, ¿no es cierto?, incertidumbre. Han sembrado vientos, y hoy día estamos a punto de cosechar tormentas. El pueblo boliviano está mal, no se dan cuenta, están viviendo en la estratosfera, están viviendo en Marte. Aterricen, cumpas, aterricen, pongan los pies en tierra. El poder tiene límites y el pueblo boliviano es demasiado inteligente y les va a poner límites, y esos límites van a ser dramáticos para los que están administrando mal el poder y se están gobernando para sí mismos, enriqueciéndose a costa de la pobreza de nuestro pueblo.